Hola, soy Lorena Vélez, propietaria de Decor Cajitas. Realizo pintura decorativa en madera. A continuación les dejo un video para que puedan conocer un poco más sobre mi emprendimiento. Quiero agradecer a Lere Lere por permitirme presentarles mi emprendimiento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este Lere Lere. A propósito del Día del Niño, queremos brindar un reconocido homenaje a todos ellos y a través de este programa especial conocer acerca de las causas, efectos y sobre todo de las soluciones oportunas que debemos brindar a nuestros hijos ante una situación como una depresión, por ejemplo, en niños y adolescentes en medio de la pandemia. Por esta razón agradecemos la presencia del especialista Mariela Topante Jarrín, psicóloga clínica, máster en Neurología y Educación, especialista en Inclusión y Necesidades Educativas Especiales, trabaja en Girasoles como psicóloga clínica y neuropsicóloga, además de tener su propio consultorio. Aquí le damos la más cordial bienvenida, queridos amigos, Mariela y compañeras. Buenas noches, Mariela, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Susi, Claudia, María Esperanza, Cristian, Ceci y a todas las personas que nos están escuchando este momento. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio informativo que va a ayudar muchísimo a las personas, a los papitos, a las mamitas que en medio de esta pandemia estamos sufriendo bastante las consecuencias de tener clases online, de estar en casa, y se está viendo ahora los efectos en depresiones, en los niños, en los adolescentes, cambios de humor, y es fundamental estos espacios para que la gente conozca y quitar los mitos y los miedos que se tienen de hablar de depresión y de asistir a un psicólogo. Sí, justamente es eso. Empecemos entonces definiendo o conociendo un poco más a profundidad qué es la depresión en niños y adolescentes sobre todo. Claro, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Este trastorno está tipificado en el DSM-5, que es como la Biblia que tenemos los psicólogos realmente
es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Al estar tipificado ya en este DSM-5, ya es una enfermedad. Entonces, justamente aquí viene el mito, ¿no? Creemos comúnmente que una tristeza, un estado de ánimo deprimido, un estado de ánimo bajo, ya lo catalogamos como depresión, uno de los mitos, ¿no? Entonces hay que miento. ¿Por qué? Porque este estado de ánimo deprimido o este estado de ánimo bajo tiene que ser catalogado como otro nombre, como pena, o se lo llama comúnmente desmoralización. Y esto ocurre en el día a día de los niños y de los adolescentes por los eventos ambientales, por los eventos sociales, puede ser que no cumplen un estado de ánimo triste, ¿no? Pero esto no quiere decir que tiene una depresión. Ahora, al contrario, hay otro mito, que se cree que los niños no tienen depresión, que los adolescentes no padecen de depresión, y siempre se confunde, y he escuchado muchas veces en consulta que se dice, solo está haciendo por llamar la atención, déjenlo, no está triste, está llamando la atención, es parte de la adolescencia, está en la etapa del burro, suelen decir, ¿no? Entonces no tomamos en cuenta muchas veces estas señales de riesgo de los niños y de los adolescentes que están pidiendo a gritos ayuda, porque en un niño y en un adolescente no se ve este estado de ánimo deprimido, no se ve, el niño no se lo va a ver triste, esto se presenta con irritabilidad, con cambios de su estado de ánimo, con cambios muy significativos en su día a día, por ejemplo, cuando va a comer, por ejemplo. Si antes comía de tal manera, ahora puede comer con atracones. Puede ser una de las señales de riesgo. Antes dormía bien, ahora ya no duerme, o ahora solo quiere pasar durmiendo. Mi niño antes era tranquilo, jugaba con el hermano, conversaba en casa, ahora ya no conversa, ahora solo quiere pasar metido en su cuarto, solo está con iras. Entonces esa irritabilidad es uno de los factores que nos están llamando la atención, nos están diciendo a gritos, hey, hay algo. Entonces como papitos y mamitas y personas que están a cargo de niños, tutores, tíos, etcétera, tenemos que estar atentos a estos factores de riesgo y a estas señales que nos dan los niños y adolescentes para poder tener una temprana evaluación. Y de esta manera poder trabajar para que esto no desemboque en cosas peores, ¿no? Ahora el nivel de suicidio es muy alto, el nivel de depresión ha crecido significativamente después de la pandemia, durante la pandemia. Entonces, y la Organización Mundial de la Salud ve a la depresión como uno de los trastornos más frecuentes en niños y adolescentes, o sea que no es solo que nosotros estamos sufriendo aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, es a nivel mundial. Entonces es algo a lo que nosotros deberíamos tomar mucha atención, tener mucho cuidado en los cambios que presenten nuestros niños, en los cambios que presenten nuestros adolescentes para poder apoyarles de la manera adecuada. Así es, Mari, justamente. Bueno, primero queremos comunicarles a todos ustedes que por el clima seguramente estamos con el internet un poco defectuoso, así es que en el caso de que la señal se vaya, por favor, todos nos reconectamos sin ningún problema. Y justamente en base a lo que usted dijo, ha subido mucho y las estadísticas lo dicen, ¿no? Entonces, Claudia quiere abordar este tema precisamente. Claudia, buenas noches. Buenas noches a todos. Mariela, bienvenida a este programa tan interesante. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Sí, bueno, realmente es un problema muy grande esto de la depresión en los chicos. A veces como padres nos cuesta tanto caer en cuenta de estos signos de depresión. Y de lo que he estado investigando hasta el 2018, más o menos en niños menores de 12 años, la tasa era de 2 entre 100 niños. Y en adolescentes, más o menos era de 5 de 100 chicos. Pero ahora en la pandemia me imagino que ese número debe haberse incrementado increíblemente. ¿Usted tal vez tiene algún dato cómo han incrementado ese estado depresivo en los chicos aquí en el Ecuador o a nivel local tal vez?
Más que a nivel local, a nivel mundial. Es un aumento del 65% más o menos en depresión de niños y adolescentes. Es una cifra altísima, es muy alarmante lo que está pasando. Incluso el nivel de suicidios, la cantidad de suicidios ha aumentado alarmantemente. Entonces es por eso que tenemos que estar súper atentos a los cambios que se estén viendo ahora en los niños y adolescentes para poder, como decía antes, tener una temprana evaluación, un diagnóstico temprano y de la misma manera poder trabajar de esa forma con el niño, cambiar esos esquemas cognitivos, esas estructuras de pensamiento que están distorsionadas. Igual dar psicoeducación a los papitos para que ellos sepan que también los niños y los adolescentes sufren de depresión. Y yo como papá y mamá, ¿qué puedo hacer para ayudarle, para cambiar esos pensamientos, para motivar a mi hijo? ¿Qué estrategias puedo utilizar en mi casa para cambiar esos pensamientos distorsionados? Claro, porque a veces podríamos nosotros obviar ciertas situaciones como padres o darles la importancia muy, muy simple a la que realmente tiene la situación, y ya cuando sucede la fatalidad ya fue demasiado tarde, o sea, ya se perdió una vida tal vez. Y justamente conversábamos el otro día con este tema de la pérdida de la vida por cuestiones de depresión. Hay niños que son pequeñitos y que han llegado a suicidarse. Me refiero a pequeños que son menores a 10 años, pero a ellos, ¿qué les puede motivar? O sea, porque ellos no tienen una conciencia tan grande, no sufren de enamoramiento, como es en el caso de los adolescentes, que muchas veces son por las novias, o tal vez, ¿qué es lo que les motiva a ellos a quitarse la vida? O sea, ¿qué más tenemos que hacer como padres para poder caer en cuenta qué le puede llevar a un niño tan pequeño a una situación de ese tipo? Justamente se trata de esto, de conocer esta parte, de quitarnos de este mito de que el niño no tiene depresión porque el niño no está consciente, porque el niño aún su cerebro no está desarrollado y no sufre decepciones amorosas. El niño siente tristeza, el niño siente dolor, el niño siente todos los apegos y los desapegos dentro de su casa. Entonces, vamos a ver factores de riesgo, por ejemplo. Niños menores de 12 años que viven en sus casas, agresión intrafamiliar. Niños que son abusados psicológicamente, físicamente. Niños que son vulnerados. Niños que viven en negligencia familiar, que su grupo primario de apoyo, que sería la familia, no le da la contención necesaria para que él pueda desarrollar sus capacidades. Estos niños ya tienen una predisposición para sufrir depresión. Y como les decía anteriormente, los niños no muestran su depresión con tristeza. Eso es el factor de riesgo clave en realidad con los niños para saber que hay una posible depresión. Entonces ahí estar un poquito más atentos, y justamente se trata de quitarnos estos mitos de que los niños no tienen depresión. Sí, sí lo tienen. El papá, mamá se pelean, sufre el niño. Papá, mamá se divorcian, sufre el niño. El abuelito fallece, y ahora que estamos en pandemia inclusive, se cambiaron totalmente las estructuras de los niños. Niños que salían a jugar con sus compañeros, niños que iban a la escuela diariamente, que tenían contacto social. Se les quitó de la noche a la mañana esa parte social, y eso causa un cambio en su estado de ánimo. El sentarse, niños pequeños de 3 años, 4 años, sentarse frente a una computadora, recibir clases y no tener el contacto social con sus compañeritos, con su profesora, no poder saltar, no poder jugar, no poder expresarse físicamente. Eso también está generando sentimientos de tristeza profunda en los niños, que puede ocasionar estas depresiones. Ahora usted tocó también un punto muy importante que decía, ¿no?, que queremos llegar a la fatalidad. Y siempre se desarrolló recién, antes era un niño feliz. Y ahí también hay un mito muy grande sobre la depresión. Para que se desemboque una depresión, también tenemos que tener en cuenta qué hubo antes.
¿qué pasó en su infancia? Los traumas de la infancia van desarrollando un montón de trastornos de acuerdo al crecimiento del adolescente y en los adultos también, ¿no? Entonces, ¿por qué se suicidó? Yo, a todas las personas que han tenido un familiar que se haya suicidado, siempre se preguntan, ¿pero por qué se suicidó? A veces sí decía que no quería vivir, decía que no le importaba la vida, nos decían que no sirve para nada. Esas son señales de riesgo ya en un niño. Si un niño ya está presentando estas conductas, ya nos da luces para saber que algo está pasando. Entonces, aquí un llamado de atención a cuidadores, a papitos, a mamitas, a profesores, a personas que están dando terapia, a entender esa parte de los niños, ¿no? Que si él tiene un lenguaje de esta manera, se comunica de esta manera, nos está dando luces y mucho más si se presenta con irritabilidad. Precisamente eso, mi querida Mari, y justamente dicen que por ahí hasta los 7 años, sobre todo, es fundamental, ¿no? El manejar esta infancia con los niños para evitar justamente posibles depresiones posteriores o durante esa etapa que es la clave, por decirlo así. María Esperanza, buenas noches. Ella va a abordar también el tema muy importante desde más o menos sus inicios. ¿Qué tal, Mari? Bueno, bienvenida nuevamente a Leer el Leer. Estamos muy contentas de poder conversar con usted. Ya le conozco desde hace algún tiempo y realmente sé que es una profesional excelente. Bueno, hablamos ya acerca, bien lo dijo Claudia y ahora también lo dijo Susana, acerca de las edades que probablemente puedan tener los niños cuando sufran depresión, pero quisiera que usted nos converse y nos cuente más o menos desde qué edades básicamente se puede tener depresión. ¿Se puede tener depresión? ¿Puede un niño de 3 años, 5 años tener depresión? ¿Todos ellos necesitarían ya de una terapia profunda, una terapia leve? ¿Cómo sería esto? Claro, buenas noches, Mae, un gustazo en realidad volver a vernos y poder compartir estos espacios como le decía anteriormente. Y claro, un niño de 3 años puede sufrir depresión. Como les explicaba anteriormente, nosotros día a día sufrimos episodios de estrés. En el día el niño puede tener una pelea con su hermano que puede causar tristeza, una pelea con su papá que puede causar tristeza, el no verles a sus amiguitos ahora por pandemia puede causar tristeza. Entonces el cúmulo de estas cosas, si no están bien manejadas, si no hay una gestión emocional adecuada en casa, si los papás o los cuidadores no les enseñan a los niños a desarrollar respuestas adecuadas a los episodios adversos, puede ir desarrollando una depresión. Entonces también se trata de esta parte de qué yo le enseño a mi hijo, qué manera de comportarme, cuál es mi manera de responder ante la adversidad. Si yo como mamá, si yo como papá, si yo como cuidador de niños, se me presenta un episodio adverso, y ya se me fue el mundo nada y no me levanto de la cama, no sigo luchando. ¿Qué le estoy mostrando a ese niño? ¿Qué le estoy indicando a ese niño? Que esa es la manera de responder a una situación adversa. Sin embargo, claro, si yo como mamá al respecto, por ejemplo, si es que, bueno, sabemos que si un día tiene tristeza, el niño no va a ser cuestión de una depresión, sino ya es el cúmulo de todo eso, ¿no? Se van acumulando hasta que finalmente, pues, cae en esta parte. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos se necesita, digamos, para diagnosticar esta depresión? Claro, los signos, bueno, primero voy a hablar un poquito de los signos y de la sintomatología que podría presentar los niños y los adolescentes cuando tengan depresión, ¿no? Como había hablado, un estado de ánimo disminuido, por lo menos todos los días. El estado de ánimo disminuido
Querida Mari, ¿nos puede, por favor, abordar de nuevo el tema porque se está cortando y no se le entiende mucho el concepto? Se quedó un poco congelada. Sí, en verdad no se le entendió muy bien y esto es una parte súper importante. Si nos escucha, Esperemos querida Mari. que se vuelva a conectar tal vez, porque sí estábamos desde el inicio con un poco... Problemas del internet. Sí, Claro, Bueno, cada uno estamos con problemas realmente. Desde el Pero sí, momento, esta parte es importantísima de volver a tocar, ¿no? así es, no hay que retomar esta pregunta. Gracias a todos. Por lo menos están 12, conectando. no confundir. Parece que se nos fue. Bueno, nos vamos a reconectar con Mari enseguida. Vamos a dar saludos grandes a todas las personas que están ya en nuestra sintonía, mientras nuestra querida psicóloga se reconecta. Ya mi querida Mari. Creo que ya estamos. Sí, ahí estamos. Vamos a retomar esta pregunta, María Esperanza. Sí, justamente Mari, si es que pudiésemos volver a retomar esta parte en la que hablábamos de la importancia de saber qué tiempo toma para detectar que sea esta una depresión y que no es solamente una tristeza o es un episodio de bajón que puede tener las personas o los niños también. Entonces, ¿cómo se puede llegar a medir esta parte? Claro, justamente era lo que les estaba comentando. El periodo donde se presente la sintomatología debe ser todos los días durante 2 semanas, pero todos los días. Entonces, ¿cuál sería la sintomatología en este caso? Sería cambios en su estado de ánimo, irritabilidad en los niños, cambios en el sueño, puede haber hipersomnia, todo el día quiere dormir, toda la noche quiere dormir, igual el adolescente, todo el tiempo quiere pasar durmiendo, o por el contrario, insomnio. También se podría presentar en los niños con terrores nocturnos. No puedo dormir, tengo pesadillas, me despierto a medianoche llorando, me despierto gritando. Puede ser también cambios en la alimentación, en los hábitos alimenticios. Antes comía de una manera, ahora come con atracones, o ahora no quiere comer. Antes comía su comida favorita, ahora no tiene interés de nada. Esto también, la falta de interés en las cosas que antes disfrutaba, esto también es un factor de riesgo fundamental para diagnosticar la depresión. Antes le interesaba jugar con los amigos online, ahora ya no quiere saber de jugar con nadie. Antes jugaba con el papá y con el hermano, ahora solo quiere pasar en el cuarto. O en los adolescentes se ve mucho en realidad, solo pasan en el cuarto y ni sé cómo bajan a comer. Entonces eso ya nos está dando luces y como le digo, puede ser diario durante 2 semanas, pero sin cortes, que no sea episodio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, una consulta también. Tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Podría darse el caso de que, por ejemplo, una pelea fuerte entre los papás o una pelea fuerte entre padre e hijo provoque que de una manera, por ejemplo, tome una decisión de quitarse la vida sin necesidad de haber dado esos signos antes o no? Bueno, es que para llegar a este estado de ánimo tan deprimido en realidad, para llegar al suicidio ya debe haber habido antes episodios depresivos graves. Una depresión mayor que ya estaba definida. Entonces, claro, si antes el adolescente y el niño ya tuvo episodios depresivos o episodios de depresión mayor, una pelea o una simple cosa puede hacer que llegue a este destino fatal. De acuerdo. Muy bien, justamente en base a eso debe haber múltiples síntomas y por eso muchas razones de detectarlos, ¿no? Con Ceci, buenas noches, vamos a tratar este tema justamente. ¿Qué tal, compañeras? Mari, bienvenida nuevamente. Queremos hablar sobre los tipos de depresión. Sabemos que actualmente con las circunstancias que vivimos, hay depresiones que se han derivado de las presentes circunstancias, pero también existen depresiones que ya son hereditarias. Exactamente. Justo la depresión puede darse por factores
ambientales, por factores genéticos, por factores biológicos, ¿no? Aquí entra el factor biológico, sería ya en cuanto a neurotransmisores, cómo se está manejando la parte cerebral, valores de dopamina, valores de serotonina, entonces niveles bajos en cuanto a estos neurotransmisores que impiden a la persona tener un estado de ánimo que le ayude a afrontar las adversidades. En otro caso que es muy relevante en realidad es esto de la herencia, del factor hereditario. Se dice que un 50% de las personas que desarrollan depresión han tenido un pariente con diagnóstico de depresión. Entonces, y no es que diga que en mi familia tuve un tío que tuvo depresión y yo voy a tener, o mi papá tuvo. No es 100%, pero es un factor de riesgo el hecho de que de un familiar cercano haya sufrido de depresión. Entonces, justamente a esto iba con la forma que nosotros enseñamos a las personas a manejar las adversidades. Ahí viene, a ver, si yo sé que en mi familia hubo alguien que ya sufrió de depresión, ¿qué puedo hacer para que el resto de mi familia no sufra de esos episodios depresivos? Porque ya hay un factor predisponente, hay un factor hereditario. De la misma forma, hay factores ambientales, los factores psicosociales, pérdida de un trabajo, duelo. Ahora con esto de la pandemia, la pérdida de familiares directos ha sido pan de cada día en realidad en muchas de las familias. Entonces, un duelo mal llevado, un duelo no resuelto puede conllevar a una depresión. Se habla de ese gen depresivo. ¿Es verdad que existe un gen que uno hereda para tener esa predisposición a la depresión? Es que no sería hablar de un gen depresivo, es un montón, es como un espectro, es un montón de cosas que puede causar la depresión. De que hay factor hereditario, lo hay 100%. Es el 50% de probabilidad de que una persona pueda tener depresión si un familiar directo lo ha sufrido. Pero ahí está justamente lo que decía, las herramientas que nosotros le podemos dar a esa persona. La resiliencia con la que mi familia afronta las adversidades. Entonces, de eso depende muchísimo. También por eso así hincapié en esto, que si mi mamá tuvo depresión, no es que yo vaya a tener depresión, sino se trata también de este espectro de utilizar el resto de factores a mi favor. ¿Cómo puedo yo combatir a esta parte hereditaria, este factor hereditario? ¿Qué puedo hacer para yo no desarrollar sabiendo que ya tengo un factor predisponente? Perfecto, muchas gracias. Así es, gracias. Creo que continuamos con Claudia, ¿verdad? Sí, Claudia, querida, querías dar los saludos al público. Sí, quería saludar a Marlene Pacheco, a María Caridad Alvear Machado, Alejandro Vinuesa, Katy Jaramillo y Silvana Cordero, que nos están viendo en este momento y también nos mandan muchos saludos. Un saludo para ustedes también. Así es, y vamos a abordar un nuevo tema también contigo, Claudia, sobre las conductas que nos alertan a los padres. Las conductas más puntuales, sobre todo a temprana edad, cuando todavía son un poco distraídos los niños. En niños... Claudia. Sí, justamente quería conversar sobre esto de que en los niños es muy difícil... en los más chiquitos, entender las conductas, porque son muy pequeñitos. Entonces, ¿qué luces nos pueden dar ellos de que están atravesando una depresión? La conducta que más aparece es esta irritabilidad. Siempre un niño que antes que era tranquilo, que afrontaba de diferente forma las adversidades, los problemas del día a día, ahora es irritable, de todo se irrita, si antes es normal en un niño de 3 años, las pataletas, los berrinches, justamente por su estadio de desarrollo cerebral. Sin embargo, si esto empieza a ocurrir
recurrentemente con cosas pequeñísimas que antes no ocurría, ya puede ser un factor de riesgos, ya nos puede dar luces de que está pasando esto. Incluso esta ansiedad de separación, cuando son tan pequeñitos y ya empiezan a dormir solos, ¿no? Y ya dormían solos normalmente, y empiezan, mami, es que no puedo dormir sola, papi, es que necesito dormir contigo, o duermen un momentito y otra vez se despiertan, y estos cambios en el sueño, estos cambios en el hábito alimenticio, esto es fundamental en los niños más pequeños. Esto es lo que nos daría luces para saber que ya está, el niño puede estar pasando un episodio depresivo. Entonces aquí va el que las personas, los cuidadores, los papás, sepan que hay centros especializados para hacer un diagnóstico temprano, como nosotros en Girasoles lo hacemos. Créanme que de los niños, de 6 niños evaluados en una semana, los 4 presentan depresión de moderada a depresión grave. Entonces es alarmante las estadísticas, son niños entre 7 años a 12 años. Entonces es alarmante. Y el saber que hay personas que los pueden apoyar. Quitar ese miedo de papá y mamá, mi hijo está asistiendo al psicólogo o yo estoy asistiendo al psicólogo. La salud mental es importante. La salud mental influye en la salud física. Muchas veces van al doctor y me duele el estómago y no me pasa por esto. Ay, el estrés, la depresión, la ansiedad causan problemas físicos. Entonces, cambiar esta mentalidad de las personas, desmitificar que yo me voy al psicólogo porque estoy loco, o él se va al psicólogo porque estoy loco, e incentivar a las personas, me voy al psicólogo y qué bien que te vayas, chévere que te vayas. Si vemos a alguien que está mal, o vemos que el hijo de mi amiga está mal, o mi amiga me cuenta que esto está pasando con mi hijo, ¿sabes qué? Escuché ahorita que puede pasar esto, ¿por qué no vas y averiguas? Y le hacen un diagnóstico y se van donde un psicólogo, reciben terapia o psicoeducación para que sepan los papás estrategias para trabajar con los niños. Es muy interesante, muy importante que la gente ya se desarraigue de esa creencia de que ir al psicólogo solo es para los locos. Además, estamos hablando de salud mental. Qué importante que es esto, Ceci. Así es. Y pues bueno, obviamente con el grupo de jóvenes, adolescentes, de niños que se ha incrementado, que tienen ya depresión diagnosticada, digamos que ciertos padres ya han buscado ayuda, pero hay ciertos padres que todavía no han buscado ayuda. Y en ese caso, y también en el otro, ¿cómo generar esa estabilidad? Si es que tienen o no ya una terapia, digamos, que la acompaña, una terapia psicológica, pero ¿cómo generar estabilidad en casa? Claro, eso es muy importante. Es muy necesario que, conjunto a la terapia que se realiza con el niño, se realice psicoeducación con los padres, que se realice terapia familiar, terapia sistémica con los padres, porque si bien nosotros trabajamos en terapia con los niños, en casa puede seguir pasando situaciones que hacen que los niveles de estrés aumenten en ese niño y no nos ayudan en el proceso terapéutico. Entonces es muy importante que padres y cuidadores estén inmersos en la terapia de los pequeños, de los adolescentes, que no solamente es, mi hijo está diagnosticado con depresión, entonces él tiene que asistir a terapia. No, tenemos que asistir todos. Todos tienen que saber cómo trabajar con esto. Ya si bien él está con depresión, ¿yo qué puedo hacer como papá? Entonces yo también sacaré cita, pediré cita e iré. Entonces de esa manera nosotros vamos trabajando, ¿no? Trabajamos con la familia, trabajamos con los niños, cambiando los esquemas mentales, los pensamientos distorsionados, porque hay muchos mitos alrededor de la depresión que los padres necesitan saber para trabajar con ellos. Siempre dicen, no, es que es un majadero, está llamando la atención, y este niño está con un episodio depresivo mayor. Entonces, enseñarles, darles psicoeducación a los papás, a los cuidadores, para que sepan cómo trabajar con ellos, qué estrategias pueden tomar en casa. Una terapia siempre involucra a los padres. Siempre, 100%.
tiene que involucrar 100% a los padres. No podemos dar una terapia solo al niño y esperar que el niño cambie. Necesitamos el apoyo del grupo primario, que serían papá, mamá, y en este caso, si no hay papá, mamá, abuelitas o cuidadores, siempre. Quienes estén alrededor de los niños, digamos. Sí, es el grupo primario de apoyo. Y hemos querido tocar este tema precisamente por el Día de los Niños, porque esa felicidad vemos que se apaga de alguna forma, ¿no? Ante esta situación, ante el encierro, ante el vivir todos atormentados de alguna manera, hace que también ellos, como dijo Mari, como hemos dicho aquí en el programa, se sientan atormentados, en verdad, se sientan afectados sin saber cómo salir, porque a veces ni los papás ni los adultos mismos sabemos cómo canalizar eso, ¿no? Nuestras emociones, entonces todos ellos que son tan receptivos, estas energías son contagiadas. Entonces, en base a eso también necesitamos conversar con Esperanza, María Esperanza, que nos va a abordar o complementar un poco más de este tema. Sí, justamente pensaba yo que cuando los padres llegan a sus casas, la mayoría de padres están afuera, padre y madre se encuentran afuera, pocos ya se encuentran de amas de casa, ¿no? Como para hacer un seguimiento y darse cuenta de estos cambios que a veces pueden, digamos, no ser tan sutiles, pero los padres no caen en cuenta. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta ya cuando se está en una terapia, qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los niños de 6 años, 7 años, hasta los adolescentes, ¿qué sería recomendable? Primero, quisiera hablar esta parte de que hay padres que no piensan que los chicos no necesitan. Ya lo dijo usted, piensa que irse al psicólogo es algo pésimo, es algo malo, que va a estar medicado, va a estar mal el guagua y que, bueno, satanizan completamente al psicólogo. Y ya cuando se tiene la terapia, pues es importante también darse un seguimiento a la casa. No todo es cuestión del profesional al que se le lleva, sino también un trabajo arduo dentro de casa, ¿no? Entonces creo que hay algunos tips que se podrían dar, aparte de la terapia que ya se mande desde ahí. ¿Qué tips podrían ser recomendables? Entonces, de esos dos temas quisiera hablar, Mariela, por favor. Claro. Las recomendaciones que se les da a los papás, primero, justamente es ellos trabajar en sus emociones, que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Como les decía al principio, si yo ante una situación compleja grito, pateo, peleo con el perro y el gato, le estoy enseñando a mi hijo que esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, ¿cómo yo gestiono mis emociones? ¿Cómo yo puedo canalizar mi ira? ¿Cómo yo puedo gestionar mis emociones para ayudarle a él? Esto es fundamental en realidad, el que los papás y los cuidadores aprendan a gestionar sus emociones para enseñarles a ellos el cómo lograr gestionar las propias. Un niño es como una esponjita, ¿no? Aprende todo, es como una esponjita que va cogiendo todo el agua donde se le deje. Es exactamente así. Los padres deberían ser los primeros en tomar la terapia para poder a su vez ayudar a su hijo. Exactamente, justo le decía, es imposible que nosotros trabajando con niños o con adolescentes, que no se involucre a los padres. Los padres tienen que estar involucrados al 100%, padres o cuidadores o tutores, porque si uno hace en terapia, trabajamos con terapia cognitivo-conductual para cambiar esquemas cognitivos distorsionados, para cambiar comportamientos disruptivos, para modificar pensamientos, etc. Y en casa no se hace lo mismo. Nuestra terapia no sirve de nada. Puede ser el mejor psicólogo estudiado en las mejores universidades del mundo, que si los padres y los cuidadores no están inmersos en esto, en la terapia, no vamos a conseguir los cambios que necesitamos. Pero por ejemplo, dentro de casa, por ejemplo, deberíamos un poco marcar esta parte de ayuda, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener hábitos, los hábitos para poder levantarse, desde lavarse los dientes, desde almorzar, desde, qué sé yo, ordenar los juguetes, todas esas cosas son algo que le va normando al niño y le va dando, digamos, una cotidianidad que le pueda ayudar. Entonces, eso sería importante. ¿Cómo se manejaría esa parte?
Claro, es armar una estructura en realidad para los niños. Ahora realmente con esto de la pandemia todos los niños y adolescentes se han desestructurado totalmente, ¿no? Antes se seguía rutinas, te dormías a las 9 de la noche, te levantabas a tal hora y ya se iba a la buseta o tenías que llegar pronto a clases, a la escuela. Ahora ya no. Entonces, nosotros sugerimos en terapia el trabajo con horarios donde el niño sepa qué es lo que tiene que hacer, estructurando su día a día, estructurando su forma de trabajar, estructurando todo a su alrededor para que él pueda realizar bien su trabajo en casa, en la escuela, con sus padres. Entonces, de esa manera nos ayudaría un montón. Y ahí vamos a ir viendo también las conductas que el niño tiene, cómo afrenta su frustración, cómo él juega, cómo él se maneja cuando tiene responsabilidades, cómo él afronta sus problemas chiquititos, él ordena los juguetes y él no quiere y empieza un berrinche. ¿Cómo él afronta ese berrinche? ¿Cuál es la forma de afrontamiento? Entonces necesitamos eso también en casa, necesitamos esa estructura, esa generación de hábitos, esa generación de límites también, porque ahora se habla muchísimo de la educación respetuosa, ¿no? Y se tiende a confundir la educación respetuosa con la falta de límites. Entonces no se trata de falta de límites, se trata, yo educo con amor a mi hijo, poniéndole límites con amor, sin golpes, sin gritos, sin amenazas, pero poniendo límites, estructurando su día a día, sabiendo qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a la edad. Y de esa manera también ayudarle a gestionar sus emociones. A ver, no darle nosotros como papás las soluciones, que es lo que nosotros hacemos. Acá yo te ayudo, yo te voy cogiendo. No, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Se te rompió tu muñeco? Pues perfecto, ¿qué podrías hacer tú? Yo sé que te sientes mal, yo sé que te sientes triste, nombrar a la emoción para que él sepa, para que él esté consciente, para que el niño, la niña, el adolescente esté consciente de que hay una emoción, que nosotros aceptamos su emoción. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Yo te recomiendo una ayuda al manejo de la frustración, pero no solamente estar en la facilidad, por ejemplo, de que si el niño está llorando o no quiere comer o lo que sea, lo más fácil ahora es darles el celular. Con eso se calman y le dejan el padre en paz y ya se acabó. Pero lo que están generando es una bomba de tiempo, porque finalmente los chicos requieren igual atención y van a tener más y más y más problemas, ¿no? Entonces creo que también depende mucho de los padres. Mariela, también una pregunta. Supongamos que está diagnosticada la depresión o en efecto los padres piensan que están con depresión y por ello lo que hacen es darle gusto en todo al niño con la idea de darle más atención. ¿Está bien esto también o por ahí no va la cosa? O sea, esa es la actitud que se debe evitar, porque también podríamos caer de pronto en una manipulación o no. Siempre nosotros, estamos hablando ahora de la depresión y es algo que la palabra manipulación siempre utilizan los papás, ¿no? Él me está manipulando. Y no es así. Nosotros tendríamos que reconocer realmente si es así, ¿no? Uno como papá, como cuidador, ya le conoce al niño. Entonces, si esa manipulación va un poquito más allá de lo que antes iba, ya hay luces de que no es solamente una mera manipulación. Ahora también hay que entender que de acuerdo a los estadios de desarrollo cerebral, los niños suelen manipular, los niños tienden a manipular porque están en la etapa del egocentrismo hasta los 7 años incluso. Entonces, dependiendo de eso, también es necesario entender estos estadios para que ellos puedan ayudar a sus hijos, a gestionar a sus hijos. Y justamente como usted hablaba, es necesario el que ellos sepan que los papás no le van a dar el celular, por ejemplo, como usted dijo, es común, ¿no? Yo hago berrinche, toma el celular. Yo hago, él está gritando, toma el celular. Y sí, caemos en eso, caemos todo el tiempo porque nosotros mismos no sabemos afrontar la frustración. Nosotros nos frustramos al momento que vemos ese desato emocional del niño y es como que, ¿y ahora qué hago? Eso le tranquiliza, te doy y ya, se acabó, yo me tranquilicé y no estamos ayudándole al niño. Entonces, también me refería si está diagnosticada la depresión, también como padres ya nos asustamos
de que tal vez llega a unas consecuencias más graves y empezamos a dar todo gusto, a dar rienda suelta a todos los gustos que el adolescente quiera o el niño quiera, y eso estaría bien o no estaría tan bien, o igual hay que poner límites ahí, a pesar de que hay depresión. ¿Cómo sería de manejar como padres de ese tema? Se nos fue. Se nos fue. Estamos con bastantes preguntas, gracias a ustedes que están compartiendo también este tema importante y justamente dedicados para todos, ¿no? Incluso los que no son padres, pues en algún momento están al cuidado de un niño, ya sea un sobrino o como decía Mari, los profesores también que no sabemos o no saben cómo solucionar a veces muchos de estos inconvenientes. Pues la depresión puede recaer y mostrarse de diferentes formas, incluso a temprana edad. Por ejemplo, Silvana Cordero nos dice que conversando con amigas, en el caso de adolescentes, dicen estar depresivos y por eso les permiten muchas cosas para que mejoren, pero más bien le ven como una manipulación a los padres porque, por ejemplo, estando en medio de esta pandemia y en cuarentena, los dejan salir a reunirse con amigos. Los papás dicen que se deprimen cuando están encerrados. No sé, Mari, si nos escuché esa intervención de una amiga que está participando del tema, Sí, en el Mari momento en que recién los se adolescentes, conectó. en el momento en que los adolescentes dicen que necesitan salir con sus amigos pese a la pandemia, pese a la cuarentena, porque se deprimen si están encerrados. ¿Qué tan beneficioso o no es esto? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? Está afectando bastante a los adolescentes esto del encierro. ¿Qué pasa con los adolescentes? Justamente ellos necesitan ese contacto social. Ellos necesitan estar con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos, compartir. Incluso ya están con sus amigas, empiezan los intereses sexuales y ellos necesitan esta parte de la interacción social, ¿no? Y justo viene una pandemia y nos quita todo, nos arranca todo de golpe y empieza la desesperación en realidad de los adolescentes y se ha visto muy marcado esto ya. Incluso hay papás que dicen, es que ya no le importa si se contagia, si se muere, lo único que quiere es salir. Y en realidad se está yendo contra natura todo esto. No estábamos preparados para una situación así. Nadie estaba preparado para una situación de esta que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer así? Ahí. Llegar a consensos con mi hijo, ¿no? Lo que comúnmente nosotros hacemos como papás es decirles, no, es que estás en mi casa, es que tienes que cuidarme, empiezan los gritos, no, es que vos eres un irresponsable, vos eres ni sé qué, vos no entiendes, vos no... Entonces, la prohibición es la peor forma de cambiar una conducta. El de no, te prohíbo, no sales, te encierro o no hagas esto. De tener una conducta, cambiar una conducta, modificar una conducta de esta manera es la opción incorrecta. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso sabiendo que estamos en un proceso de pandemia, estamos viviendo una situación así de difícil? ¿Qué hacemos? Pues perfecto, nos sentamos a hablar con el adolescente. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quieres salir? Ok, vas a salir. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debes tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo darle la confianza a él o a ella como adolescente, ya dándole toda la información acerca de los cuidados en una pandemia, toda la información acerca de lo que tiene que hacer, de las medidas preventivas y decirle, ya, ok, puedes salir, siempre y cuando pase esto, siempre y cuando te cuides. No tampoco lo vamos a hacer hábito todos los días, yo los fines de semana quiero salir y ya. Entonces, justamente aquí viene a poner los límites, no voy a poner límites. Mis límites son estos, vamos a llegar a acuerdos, vamos a hacerlo de esta manera. Pero papá y mamá sentados con el adolescente o los cuidadores con el adolescente, llegar a acuerdos conjuntos, hablando, que el adolescente exponga qué es lo que está sintiendo, que él nos dé estrategias también, qué es lo que yo quiero hacer, cómo podría solucionar esto.
y como papás también irle guiando, ser guías de nuestros hijos, más no represivos, más no reprimirles, porque en realidad es la etapa en la que están. Ellos necesitan de ese contacto social, ellos necesitan de estar con sus amigos, de disfrutar con sus amigos, porque en esta etapa de la adolescencia los papás quedan a un lado. Ellos necesitan Mari, ese contacto social. precisamente en este caso, ¿no? Hay, en cambio, por el otro lado, algunos jóvenes en los que ya no quieren salir. Han pasado muertos de miedo porque se pueden contagiar sus seres familiares, queridos, cercanos. Entonces ya no quieren salir, más bien prefieren ya estar en la comodidad de sus habitaciones, jugando, viendo videos o chateando con sus amistades. Y como usted dice, ellos necesitan salir, ellos necesitan, ya es su naturaleza, ¿no? Necesitan estar socialmente con amistades. Y claro, estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo hacer que eso cambie en los chicos? ¿Cómo llegar a esos consensos con los chicos? Porque si bien es cierto, puede ser que todavía no estén con una depresión, pero claro, es una actitud que ellos han tomado que también les está afectando emocionalmente y mentalmente, de estar solo encerrados. Claro, totalmente de acuerdo. Justamente charlar en esto, ¿de qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Porque, a ver, vienen papás y nos dicen, sabe que no quiere salir de su habitación, pasa todo el tiempo con el celular, solo conversando, solo jugando, que es ahora lo típico, ¿no? Pasa jugando, pasa en los videojuegos, pasa en la computadora. Y yo les suelo preguntar a los papás, ¿y ustedes alguna vez han sentado con ellos a preguntarles qué está pasando por su cabeza? ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? ¿Qué es lo que ellos piensan acerca de? Entonces, cuando nosotros como papás, como cuidadores, nos interesamos por los sentimientos, por las emociones de nuestros hijos, también les estamos dando la oportunidad de que ellos generen esa confianza con nosotros y nos puedan decir, ¿sabes qué está pasando esto? Tengo miedo a esto. Y ahora yo como guía, como adulto, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué le puedo decir? Entonces lleguemos a un consenso. Bien, tú piensas de esta manera, yo pienso de esta. Vamos a llegar a un consenso entre tu forma de pensar y mi forma de pensar. Entonces, de esa manera, una comunicación asertiva es fundamental para trabajar con adolescentes. Con niños también, el darse la oportunidad de papá y mamá 10 minutos al día, como les suelo decir a los papitos, de sentarse y jugar con ellos. En el juego de los niños se muestran las vivencias diarias. Entonces, perfecto, ya yo juego con carritos. A ver, ¿a qué quieres jugar? ¿Quieres jugar a esto? ¿Quieres jugar al otro? A ver, ¿yo qué soy? Ayúdame. Vas a jugar que tú eres mi papá. Voy a jugar juguemos que tú eres el doctor y que me sanas. Cositas así de sencillas, con 10 minutos, 15 minutos que se hagan con los niños y con los adolescentes, nos van a ayudar a gestionar esas emociones de ellos, si nosotros mostramos el interés adecuado para trabajar con ellos, siempre y cuando estemos atentos. Entonces, se trata así de sacarnos de este ego y de estas creencias falsas de que los niños y los jóvenes no sienten. Los niños y los jóvenes no tienen. Y una cosa más, o sea, bueno, hablamos de los casos de los que quieren salir todo el tiempo, otros de los que quieren quedarse, pero que hay de los que ellos también necesitan hacer vida social y lo han encontrado dentro del grupo, de los grupos de Zoom y todo, que creo que esa parte también es fundamental, ¿no es cierto? Están también en el día a día, en los estudios, imbuidos en la computadora, en el internet y todo, pero de repente utilizan también esta herramienta como salida, también es correcto, ¿no? Claro. Antes de continuar, para que me puedas responder eso, quisiera igualmente mandar saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros y Marlene dice, pero está bien que se reúnan con los amigos, así es, que tomen precauciones. Lore Ávila dice, saludos mis bellas leres, interesante tema. Una pregunta a la psicóloga, aparte del ejemplo, ¿qué otros tips podemos utilizar con los niños para que no mientan? Mar Caral dice, los niños necesitan cumplir con hábitos que estructuran, como dice la psicóloga, su vida día a día. Y la dependencia de teléfonos, computadoras y programas se vuelve incontrolable. Por favor, ¿podría darnos a conocer qué tan pernicioso resulta tener pocas horas de sueño? Entonces, eso, Marí, por favor. Claro.
Empecemos con la estructura, ¿no? Empecemos siempre con la estructura. Si nosotros estructuramos el día a día de nuestros hijos con horarios, por ejemplo, niños menores. Los niños menores a 6 años no deberían pasar más de 2 horas frente a una pantalla en realidad. Lamentablemente, con todo esto que estamos pasando, ya el mediodía pasan frente a una pantalla. Y ya hemos hecho hábito, como se trató antes, de coger y darles el celular. Pero si yo trato de estructurar siguiendo este esquema, entendiendo que un niño de 5 años no puede pasar mucho tiempo en la computadora, no puede pasar mucho tiempo en las pantallas, entonces, ¿cómo estructuro el tiempo de mi hijo? Pues perfecto, con estos horarios. Hacemos un horario y yo les sé decir a los papitos, pongamos en el refrigerador, porque en la cocina entramos todos, pongamos en el refrigerador con colores, ayudemos con los intereses, basados en los intereses del niño. Si a él le interesa los carros, pues perfecto, le hacemos un horario con carros, con juguetitos, con cositas, para que tome interés él también, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa estructura. Y también, como les decía, nosotros como papás, les enseñamos a ellos. ¿Qué pasa? A mí me ven todo el día con el celular, todo el día en la pantalla, todo el día metido en las redes sociales. Entonces, ¿qué espero yo de mi hijo? ¿Qué espero yo de mi hijo adolescente, de mi pequeño? Y es un tema bastante largo de tratar. Creo que es el problema más grande que se está evidenciando ahora, esta adicción a los juegos, esta forma de que los niños encontraron su escape, su desfogue. Entonces, justamente aquí viene, como papás, cuidadores, dediquémosles el tiempo que ellos necesitan. Antes ellos jugaban con sus compañeros, ahora ya no juegan, ahora quieren jugar en la computadora. Pues perfecto, lleguemos a consensos y nosotros también pongámonos este horario. 8 de la noche, de 8:30 jugar en familia. Y ya, jugamos en familia. Tratemos de buscar distractores de otra forma con los adolescentes, con los niños, y tratemos de estar inmersos nosotros también en esas emociones de los niños, en esas emociones de mi hijo adolescente. Si yo no me intereso por cómo quiero que mi hijo me cuente las cosas, si yo no muestro interés de... Entonces, desde ahí parte, desde esa estructura, desde estructurarnos a nosotros mismos como padres. Si nosotros como padres estamos estructurados, podemos estructurar a nuestro hijo. Sin embargo, si nosotros como padres no tenemos esa estructura, si nosotros como padres no tenemos esa conciencia de nuestras emociones, si nosotros como padres no sabemos manejar nuestras emociones, ¿cómo voy a manejar las emociones de mi hijo? Sabiendo que mi cerebro ya está desarrollado y el de mi hijo pequeño y el de mi hijo adolescente todavía está desarrollándose. Entonces, el ejemplo aquí tiene mucho que ver, lo que siempre digo, si yo grito, el niño grita. Si yo insulto, mi hijo insulta. Si yo juego en el celular, si yo estoy en el celular 24/7, pues mi hijo también está en el celular 24/7. Entonces, ahí la importancia de que la terapia y la estructura sea de familia, en casa. Pero también tiene mucho que ver ahí entonces la presión social, porque unos dirán si está bien que salga a compartir con sus amigos, o si está bien que se queden en casa. Entonces ahí es cuando nosotros no sabemos cómo proceder, y también el hecho de estar muchos de nosotros en teletrabajo y todo esto nos limita también o nos obliga a estar todo el tiempo en tecnología, ¿no? Entonces hay esos momentos en los que usted dice, tenemos que dedicarles a los niños, pero también a veces es fácil decir, entonces es mejor buscar ayuda, porque creo que todos en estos momentos no estamos totalmente estables, pasamos por estas emociones, estos desniveles, y lo más importante es empezar por nosotros para poder entonces manejar así nuestro hogar y eso demostrar a nuestros niños. Ceci quería tratar ese tema de la presión social. Claro, precisamente en este punto, ¿no? Todos nos hemos visto desde esta pandemia presionados por todos lados, ¿no? Que si entendemos que los chicos necesitan salir, pero al mismo tiempo no pueden salir, o no queremos que salgan por el miedo, ¿no? Que teníamos y el pánico a contagios y todo esto. Pero llegamos al punto en el que ya nos damos cuenta de que nuestros chicos presentan signos de depresión. Sin embargo, todavía vivimos en una sociedad
en donde no queremos aceptar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado incluso a gente de nuestra generación decir, no, pues mi hijo, ¿cómo le voy a llevar a un psicólogo? Mi psicólogo en mi tiempo era la chancleta, o mi psicólogo era el de escoba, o yo qué sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer esos preceptos sociales que tenemos sobre la terapia, sobre buscar ayuda, cuando en realidad nuestros chicos necesitan esa ayuda y nosotros también necesitamos esa ayuda? Justamente esto se hace gracias a la psicoeducación, gracias a brindar estos espacios que ustedes están dándoles la oportunidad a la gente de que entienda que irse a un psicólogo no está mal. Se trata de cuidar nuestra salud mental, se trata de cuidar nuestra salud mental, se trata de cuidar la salud mental de mis hijos, se trata de cuidar la salud mental de la gente que me rodea. Y de la misma manera, si yo cuido mi salud mental, estoy cuidando mi salud física, porque los trastornos mentales también desembocan en problemas físicos, en problemas fisiológicos. Entonces, cambiar nosotros desde uno mismo ese tema. Yo sé que la presión social la tenemos ahí. Nosotros aún vivimos en una sociedad muy represiva en cuanto a esto, en cuanto a irme al psicólogo, el vergüenza de decir yo me estoy yendo donde un psicólogo, mi hijo se está yendo donde un psicólogo. He escuchado a muchos papitos y muchas mamitas que dicen, pero mi familia no sabe que le está asistiendo a un psicólogo. Es que no queremos decir que él tiene un diagnóstico, es que no queremos que la familia sepa. Desde ahí cambiar. Desde ahí cambiar ese pensamiento de que yo me voy al psicólogo, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo que me da vergüenza. Entonces, si nosotros cambiamos, va a ir cambiando poco a poco el pensamiento del resto de personas que nos rodean. Entonces, está bien decir, por ejemplo, si es que los hijos de uno están yendo al psicólogo, entonces es normal conversarlo con la familia y decir, sí, mi hijo está yendo al psicólogo, porque también he escuchado, ¿no?, de otro lado que dicen, pero bueno, eso es una cuestión muy personal y es, digamos, es solamente del chico o del niño. Entonces no tiene por qué saberlo todo el mundo, entonces solamente los padres o la gente que nos ha llegado debe saberlo. ¿Cómo manejar también esa parte, no? Y bueno, eso es por un lado. Y por otro, tal vez hay mucha desinformación por parte de los padres, porque como todavía no estamos acostumbrados a esta tradición, digamos, de buscar un psicólogo, así no estemos con problemas psicológicos, como en otros países, por ejemplo, donde tienen a un psicólogo de cabecera, digamos. Aquí todavía se piensa que hay chicos que van a necesitar o van a ser medicados, porque han habido ciertos casos en donde les medican. Entonces hay ciertos papás que piensan que van donde el psicólogo y ya van a ser dopados, por ejemplo. Esa es la otra pregunta. Claro, vamos primero con la primera pregunta. Hay que respetar también en este caso, cuando uno empieza terapia, y viene con estos mitos, con estos prejuicios de que yo no quiero que mi familia se entere, y el adolescente mismo lo dice, no quiero, y respetando los tiempos de este paciente y de esta familia, pero siempre haciendo hincapié en que es algo normal. Así vamos cambiando los pensamientos distorsionados, enseñándoles poco a poco, dejando que ellos se desarraiguen de esos miedos y de esas creencias falsas el tiempo que ellos necesiten, pero siempre tratando de que ellos entiendan que no están haciendo algo de qué avergonzarse, de que no están haciendo algo de lo que van a ser juzgados. Entonces, por ejemplo, yo me voy al doctor porque me dolió la pierna. Tengo vergüenza de contarle a mi familia que me fui donde el doctor porque me duele la pierna. Entonces, verlo así, ¿no? Me estoy yendo donde el psicólogo, porque me duelen mis emociones, porque mis emociones se afectaron, porque mi cerebro está enfermo, porque mis emociones se enfermaron. Entonces, cambiar eso, así como el cuerpo se enferma, las emociones también se enferman, la mente también se enferma. Y tratar de esa manera ir manejando la situación al tiempo de ellos, pero siempre intentando que ellos entiendan que no tienen por qué avergonzarse del hecho de estar con un psicólogo, pero obviamente respetando ese tiempo del niño o del adolescente en realidad y de la familia.
La otra pregunta, ¿cuál era? Sobre que hay desinformación por parte de ciertos padres y piensan que ir al psicólogo significa que van a enviarles inmediatamente medicación. Claro. Bueno, como les decía, hay diferentes niveles de depresión, ¿no? Entonces, hay depresiones que se pueden tratar con psicoterapia, con un psicólogo. Con psicoterapia para papás, psicoterapia para familia, psicoterapia con el adolescente, con el niño, vamos modificando estos pensamientos distorsionados, vamos modificando estas estructuras de pensamiento y podemos ir viendo cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay depresiones severas que ya necesitan medicación. Es como cuando el cuerpo se enferma, ¿no? Tenemos una infección, nos dan antibióticos. De la misma manera, si nuestros neurotransmisores llegan a niveles tan bajos que ya por más psicoterapia que se tenga, por más apoyo de la familia que se tenga, no se puede manejar ese problema, nosotros necesitamos medicar a la persona. Los medicamentos son necesarios de acuerdo al nivel de depresión que haya. Entonces, también quitarnos de este mito de que es malo medicarse. No, no es malo medicarse. Así como cuando estamos con la infección, nos dan los antibióticos, la infección pasa de la misma manera. Estamos con niveles bajos de neurotransmisores, necesitamos el medicamento que ayude al cerebro a producir estos neurotransmisores y que puedan ayudarme a controlar mis estados de ánimo y que puedan ayudarme a sentir mejor. Mucha gente ha escuchado que luego de tomar las pastillas, los antidepresivos, dicen, fue lo mejor que me pudo pasar. Y antes tenía un miedo terrible justamente al estar dopado. Entonces siempre también se trata de informar a la gente sobre esto, de que se eduquen sobre esto, hacer una psicoeducación a la población sobre esta parte, que se necesita medicamentos cuando ya los neurotransmisores están afectados. Mari, antes de nada quería preguntar, ¿existen también alimentos que pueden ser respaldo para esto o antes de caer tal vez quizás en una depresión más profunda por la falta de químicos? ¿Hay alimentos que pueden probar los chicos, los adolescentes, los niños, los adultos y que puedan ser, digamos, como digo, un respaldo para no caer en esta depresión profunda? Porque a veces también es falta de estas sustancias, ¿no? Claro. Primero, no hay alimento que sustituya a un antidepresivo. Si hay una depresión grave y los niveles de dopamina están muy bajos, los niveles de serotonina también están muy bajos, etcétera, los niveles de neurotransmisores, se necesita ya medicación. Entonces, no porque yo me como un chocolate me va a subir los niveles de dopamina, oxitocina, etcétera. Entonces, justamente también educar en esta parte. Y obviamente, si nuestra salud está bien cuidada, si nuestra alimentación está bien cuidada, si hacemos deporte, si estamos en actividad física, si estamos cuidando nuestra salud integral, obviamente vamos a ir evitando estos episodios de tristeza, ¿no? Porque si yo desfogo, sublimo todas esas emociones contenidas durante el día, porque no tengo trabajo, porque estoy mal con mi pareja, porque mis hijos no me hacen caso, porque mis hijos me mienten, y hago ejercicio, me alimento bien, vamos a poder tener un respaldo para no sufrir depresiones mayores. Sin embargo, si no se trabaja en una salud integral, si no se trabaja en una salud del cuerpo, si no se trabaja en una alimentación correcta, también es un factor de riesgo para sufrir estas depresiones, porque ahí bajan nuestros niveles, baja nuestra inmunidad, y al bajar nuestra inmunidad también estamos propensos a... Es precisamente eso, ¿no? El deporte, la meditación nos ayuda a descargarnos todas esas energías fuertes o acumuladas que tenemos del día a día, de la cotidianidad justamente, y es cuando ahí tenemos que aprender entonces a soltar y seguir el camino. Bueno, quisiéramos conversar muchísimo más, querida Mari, pero el tiempo es corto.
y en este momento más bien a todos quienes están súper interesados con estos temas que hemos tratado y también a quienes quieren consultar con Mari, con nuestra psicóloga. Entonces nosotros vamos a cargar en nuestra página los contactos que ella nos ha proporcionado, ya sea en redes, también de su consultorio, su dirección, sus teléfonos, para que puedan contactarla, porque primero está en trabajar en nosotros mismos y podemos ayudar a estas criaturas, ¿no? Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, amigos, compañeras, ha sido una noche maravillosa y hay varias cosas que decirles. Por ejemplo, que revisen nuestra fanpage, porque hemos subido y cargado una serie de videos en donde contamos anécdotas de nuestra infancia, ya sean cómicas, travesuras, por ahí un poco peligrosas también que cometemos a veces los niños, pero siempre con esa inocencia y esa travesura que caracteriza a estos pequeños inocentes, ¿no? A estos pequeños niños que nos llenan el alma. Gracias, Mari, nuevamente. Sí, muchísimas gracias a ustedes por estos espacios, muchas gracias a todos los que nos han visto hoy y espero en realidad haber aportado un poquito a esta educación en cuanto a salud mental, a estas estrategias que podremos utilizar en casa, a estas formas de conocer los factores de riesgo en niños y adolescentes. Y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Muchas gracias por este espacio. Es de vital importancia que la gente se informe de la manera correcta de cómo se podría trabajar con niños y adolescentes cuando presentan episodios depresivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela. También quería recordar a las personas que nos están viendo y a las que seguramente nos van a ver en los próximos días, porque generalmente eso sucede porque a estas horas a veces están ocupados y no alcanzaron a ver. Estamos haciendo el sorteo de una cajita para guardar los dientecitos de los pequeños, que fue donado por Decor Cajitas, para que justamente las personas que compartan este video en sus perfiles, entonces van a tener la opción de participar hasta el día miércoles, que es el día en el que generalmente nosotros hacemos los sorteos. Entonces, por favor, las personas que estén interesadas en conseguir la cajita para los dientes de los pequeños, tienen únicamente que darnos like, compartir y si quieren también hacer algún comentario en este Lere del día de hoy. Y los anteriores ganadores también, por favor, quienes están todavía por coordinar la entrega de su premio, contáctense con nosotros a través de nuestra fanpage, por interno nos dejan su teléfono o ya coordinamos directamente el día, ¿sí? Gracias, María, nuevamente. Y de mi parte, muchísimas gracias también, un abrazo inmenso, siempre es un placer conversar con usted y pues enriquecernos con este tipo de temas. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y a todos quienes se han contactado también. Una noche fría, pero siempre con el calor del Lere. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.